Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Plan M, unos minutos antes de las 9 de la noche, ya a las 9 en punto de la noche. Estamos en vivo hasta las 10 en este viernes, que como es habitual los viernes vamos a tener nuestra picada con periodistas para analizar todo lo que está pasando en la política y en la economía argentina. Un ratito vamos a estar ahí con Willy Cohen, con José del Río, con Jorge Sicutín y con Pablo Ibáñez, que ya están sentados degustando de la picada para poder intercambiar un poco de figuritas con muchas cosas que están pasando hoy en la política argentina. Muchas cosas que tienen que ver con lo que están marcando algunas encuestas en la provincia de Buenos Aires y un gobierno, ya sea tanto Cristina como Daniel Scioli, que se ha puesto al hombro la campaña en la provincia de Buenos Aires, que está cambiando el libreto. Y la pregunta, que un ratito vamos a analizar, es si ese cambio de libreto del kirchnerismo, que ha tomado medidas económicas que estuvo postergando durante bastante tiempo con el tema de ganancias, está evaluando otras, pero fundamentalmente ha hecho un viraje fuerte en el tema seguridad, con la designación de Alejandro Granados como nuevo ministro de Seguridad de Scioli. Bueno, es un cambio profundo, es un cambio, si se quiere, de rumbo desde el punto de vista de la política oficial, o simplemente es un cambio de urgencia por las necesidades electorales y el desafío que le presenta al gobierno Sergio Massa en la provincia de Buenos Aires, además de los problemas que tienen en algunos territorios donde hoy está perdiendo el kirchnerismo y anteriormente ganaba o arrasaba. Y también vamos a hablar de las internas que se han suscitado dentro del elenco oficial entre gobernadores e intendentes por un lado y la Cámpora, que es el núcleo duro de Cristina, que ha tenido varios chisporroteos y roces importantes, no solamente en el Gran Buenos Aires con intendentes tradicionales del Gran Buenos Aires, sino también con gobernadores que hoy están alineados también con el kirchnerismo. En el medio de todo esto hay en el fondo, como trasfondo de como telón de fondo de este escenario político electoral, una serie de temas económicos muy preocupantes. Por eso en un ratito con Willy Cohen, con José del Río, vamos a hacer una especie de juicio a la economía acá. ¿Vamos bien? ¿Cuál va a ser la herencia económica de Cristina? ¿Qué se está discutiendo hoy para los próximos 2 años? ¿Quién va a hacerle el service al modelo económico necesario? Service, ajuste, como quieran llamarlo. ¿Quién va a intentar desmontar el cepo al dólar? A recortar las tarifas de servicios públicos aumentar las tarifas de servicios públicos y recortar subsidios, una montaña de más de 100.000 millones de pesos de subsidios. ¿Quién va a frenar la devaluación que actualmente está llevando a cabo el gobierno, subiendo todos los días el dólar a un ritmo del 30% anual? ¿Quién va a volver a un dólar unificado, que no haya más un dólar negro como hay hoy a 9 pesos? ¿Quién va a bajar la inflación por debajo del 20 o 25% actual? Una serie de temas en la agenda muy pero muy preocupantes, que, claro, los adversarios políticos de Cristina, que se supone van a salir fortalecidos después de octubre, ya sea Massa, Scioli, Wiener, Cobo, dicen que lo haga Cristina. Y el gobierno dice, no, lo van a hacer estos. El ajuste lo van a hacer estos adversarios políticos. En un ratito vamos a discutir esta cuestión. Ahora, en el medio de todo esto, también hay internas por el tema económico en el gobierno. A Guillermo Moreno le están pasando varias facturas al secretario de Comercio, no solamente gobernadores e intendentes por el tema inflación e INDEC, que es el único tema que queda dentro de la autocrítica del gobierno. Le ha esbozado ahí tímidamente Martín Insaurralde, pero claramente el gobierno se siente totalmente incómodo cuando le plantean el tema del INDEC y de la inflación. Y todos apuntan que un gesto de Cristina sería que Guillermo Moreno diera un paso al costado, lo dicen los intendentes kirchneristas, por ejemplo. Pero Moreno se ve más firme que nunca, pese a que la última política del secretario de Comercio, que ha sido el blanqueo, lo que el gobierno apostaba como la carta fuerte para conseguir dólares en este periodo preelectoral y aliviar un poco la tensión sobre las reservas y la presión cambiaria, es un absoluto y rotundo fracaso. Uno mira las cuentas de lo que ha sido el blanqueo y se pregunta, ¿por qué hacerle pagar semejante costo a Cristina? ¿Por qué llevarle un proyecto a Cristina como si fuera la salvación, un proyecto que políticamente fue un costo muy grande para el gobierno, este tema de blanquear los dólares, que pudieran ingresar evasores, pero tal vez narcotraficantes, tal vez tipos que tenían guita en negro de la trata de personas? Era difícil controlar cuando hay blanqueos tan amplios. ¿Para qué
llevarle este proyecto que estuvimos discutiendo durante un mes para estos resultados. Fíjense, en poco más de 2 meses ingresaron solo 60 millones de dólares al blanqueo, 60 millones de dólares. Es 1,5% de la meta de 4.000 millones de dólares que el gobierno se había autoimpuesto como objetivo del blanqueo de dólares. Y de esos 60 millones de dólares, 21 millones, gente que recibió los CEDIN porque vendió una propiedad, es decir, alguien fue, le pagó con un CEDIN, recibieron el CEDIN y lo fueron a cambiar rápidamente por dólares a los bancos. Es decir, que 21 millones después se canjearon de CEDIN a dólares de nuevo. Es decir, que en estos 2 meses y medio, por el blanqueo, solo quedaron en el sistema financiero unos 40 millones de dólares. Es decir, nada. Es la venta de un día de dólares por parte del Banco Central en los últimos meses. La venta de un día de dólares. Entonces uno se pregunta, ¿para qué hacerle pagar semejante costo político a la presidenta, presentando como una panacea, una tabla de salvación, el blanqueo, para después tener estos resultados? Todavía queda abierto hasta el 30 de septiembre el blanqueo. Hay quienes dicen que ya está, no existió, el gobierno tiene que buscar los dólares en otros lados, porque ya con esto se demostró que ha sido un rotundo fracaso. Y relaciono esto, que tiene que ver con los problemas de la economía. Algunos podrán decir, bueno, pero los dólares no entran, ni siquiera los dólares en negro, porque no hay confianza en la economía. Ni siquiera los que tenían la guita en negro, los evasores, trajeron los dólares para ponerlos en los bancos y llevarse los CEDINes a cambio. No lo sé. Lo que sí sé es que el gobierno en los últimos tiempos ha ensayado con distintas políticas. Esta era una de las más fuertes y resulta que en este año las reservas han caído casi 7.000 millones de dólares y a cambio lo que se pensaba como la fuente de compensación de la caída de las reservas solo sumó 60 millones de dólares. 60 millones de dólares. Eso es lo único que aportó el blanqueo de capitales, cuando se esperaban 4.000 millones de dólares. El otro dato, ya saliendo del tema económico, un ratito, insisto, lo vamos a hablar con los colegas, el tema económico es por qué el gobierno, que evidentemente no apunta a los temas de fondo en la economía, sino que está tratando medidas electorales para responder al tema de ganancias o de los autónomos, los monotributistas. Tal vez si Massa en las próximas semanas viene con algún proyecto con el tema de jubilaciones para darle aumento a los jubilados, el gobierno responda con algo equivalente. O tal vez si Massa hace un proyecto para reformular el INDEC y abordar el tema de la inflación, el gobierno algo haga al respecto simplemente para dar una señal de que no se queda atrás. Bueno, hay sí cambios profundos en otra área de gobierno, no en las económicas, sino en el área política y de seguridad. La designación de Alejandro Granados, ahora lo vamos a discutir, marca un cambio muy fuerte en la política de seguridad en la provincia de Buenos Aires. Uno ve a Daniel Scioli ahí fortalecido, asumiendo la campaña en la provincia de Buenos Aires y poniendo un hombre que va con una política de mano dura. Nada que ver con la política garantista de Zaffaroni, de Berbisky, de un sector del progresismo kirchnerista que abominaba de Casal y me imagino que mucho más de un intendente como Alejandro Granados, que viene justamente para hacer mucho ruido en el tema de seguridad, pero con una política de mano dura. ¿Por qué están ocurriendo todos estos cambios en el seno del kirchnerismo? Bueno, porque están viendo este tipo de encuestas. Esta es una encuesta que hoy publicó el portal Infobae en base al Centro de Opinión Pública de la Universidad Nacional de La Matanza, que muestra una diferencia muy grande en favor de Sergio Massa en la provincia de Buenos Aires, 44% contra 30 puntos de Martín Insaurralde, 14 puntos de diferencia. Hay otras encuestas que muestran una diferencia, no sé si tan holgada, pero de 12, 13 puntos en favor de Massa en la provincia de Buenos Aires. Está claro que el gobierno trata de revertir esta brecha. Al menos el objetivo oficial es que no se agrande tanto la diferencia entre Massa e Insaurralde respecto al 11 de agosto. Margarita Stolbizer, que ha crecido apenas un poquito, pero que ha quedado rezagada con el 14% de los votos, y de Narváez, que se ha desinflado completamente. Tal vez estas encuestas que están circulando por algunos despachos oficiales están mostrando la desesperación del gobierno por tratar de revertir el resultado electoral.
Una cosa es Massa ganando por 5 puntos el 11 de agosto y otra cosa es ganando por 10 o más puntos el 27 de octubre. El escenario político es otro totalmente distinto. Y esta es otra encuesta que ha publicado LATAM Research de Gustavo González, que muestra una diferencia de 10 puntos para Massa, 42% para Massa en la provincia, 32% para Insaurralde, de nuevo 14% para Margarita Stolbizer, y desinflado, coinciden todas las encuestas, con 4% Francisco de Narváez. Un ratito vamos a repasar otras encuestas también que pasa en la ciudad de Buenos Aires, pero la pregunta de fondo es, ¿el gobierno cambió? Y si cambió, ¿lo hizo por una necesidad de urgencia electoral, tratando de recuperar los votos que perdió frente a Massa en la provincia de Buenos Aires? ¿O verdaderamente hay un nuevo kirchnerismo para los próximos 2 años conducido por Daniel Scioli? Fíjense lo que ha pasado en el Ministerio de Seguridad con la designación de Alejandro Granados, el intendente de Ezeiza, como nuevo jefe de seguridad en la provincia de Buenos Aires. Daniel Scioli pateó el tablero y designó un nuevo y polémico ministro de Seguridad. El gobernador bonaerense eligió a Alejandro Granados, el intendente que gobierna Ezeiza desde hace 18 años. Scioli envió a la legislatura bonaerense un proyecto para desdoblar el Ministerio de Justicia y Seguridad. El ministro saliente, Ricardo Casal, volverá a su primera función y quedará solo a cargo de Justicia. Granados tiene una larga trayectoria en política. En los 90 fue ultramenemista. Tuvo una relación personal con Carlos Menem, que solía organizar mitines políticos en el restaurante El Mangrullo, propiedad de su amigo intendente. Después, acompañó el interinato de Eduardo Duhalde y las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner. En 2011 fue reelecto por 4ª vez con el 66% de los votos. Además, fue el hombre que logró afiliar al vecino de Ezeiza, Diego Maradona, al Partido Justicialista. Uno de sus hijos es presidente del club Tristán Suárez y otro está al frente de la Administración Nacional de Aviación Civil. En 1999, el flamante ministro de Seguridad de Scioli tuvo un episodio que lo marcó para siempre. Enfrentó a los tiros a 3 ladrones que quisieron asaltarlo en su quinta de Ezeiza. Con mi revólver tengo un 38 especial, por supuesto declarado y como corresponde, y como debe tener cualquier persona que vive en una zona así o donde sea, porque realmente esta gente estamos en guerra con ellos y la guerra hay que librarla, es a matar o morir, y tenemos que poner mano dura. O que haya muerto yo o que haya muerto ellos. Por aquellos años, Granados elogiaba la gestión de Aldo Rico como ministro de Seguridad de la provincia y hacía suya la consigna que llevó a Carlos Rucauf a la gobernación: meter bala a los delincuentes. Después del intento de robo que sufrió, se especializó en temas de seguridad en Estados Unidos. El sucesor de Ricardo Casal dice haber sido el primero que instaló cámaras en el Gran Buenos Aires y el inventor del sistema de patrullaje por cuadrículas. Su nombramiento es un regreso a la política de mano dura por parte de Scioli, pero no es apenas una decisión aislada del gobernador. Acompaña la tendencia de la Casa Rosada, que decidió enviar 4.500 gendarmes al conurbano por un periodo de 45 días. Y sintoniza sobre todo con el proyecto que el candidato de Cristina Fernández, Martín Insaurralde, anunció en las últimas horas. Además del desarme, ¿usted está de acuerdo entonces en bajar la edad de la inimputabilidad de los menores? Sí, seguramente estaremos terminando nuestro proyecto también que tiene que ver para poderlo presentar en la Cámara de Legisladores. La designación de Granados es un paso más en un giro de 180 grados que empezó con la derrota del 11 de agosto ante Sergio Massa. El kirchnerismo pasó de la doctrina garantista de Raúl Zaffaroni y Horacio Berbisky a la tolerancia cero y a la guerra contra los delincuentes.